Es posible que en algún momento de tu vida hayas experimentado que una persona afirme haberte visto en un lugar en el que no te encontrabas, o haber visto a una persona que era físicamente idéntica a ti. O por el contrario, fuiste tú quien vio a una persona conocida y al acercarte descubres que se trataba de otra persona. Son muchas las teorías que hablan acerca de la existencia de los dobles, personas que son físicamente idénticas a nosotros y capaces de jugar nuestro papel. Se cree que por cada persona en el mundo existen 7 seres exactamente iguales, pero debido a la cantidad de individuos que habitan el planeta, solo tendríamos un 10% de probabilidades de encontrarnos con alguno de ellos, y la experiencia, por no decirlo menos, sería realmente perturbadora. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento Doppelganger, un extraño gemelo. Bienvenidos. La palabra doppelganger proviene del alemán doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante. Este término fue acuñado por el escritor alemán Jean Paul en su novela Simcast del año 1796. Este doble aparece en la literatura fantástica y muchas de las culturas antiguas, desde la nórdica hasta la egipcia, han vinculado este fenómeno con la muerte o la mala suerte. Como consecuencia, el doppelganger es conocido como el gemelo malvado. Este término es también definido como una contraparte fantasmal de una persona viva. En el folclore tradicional, los doppelganger generalmente se consideran apariciones o entidades fantasmales en lugar de seres físicos, y casi siempre son de naturaleza siniestra. El avistamiento de uno, ya sea el tuyo o el de otra persona, se considera un mal presagio, ya que los doppelganger supuestamente son presagios de oscuridad, mala suerte y a veces directamente del mal. También un doppelganger es visto como un presagio de una tragedia, enfermedad o muerte de la persona copiada. Si bien es cierto que no es posible confirmar o negar la verdad de la existencia de los doppelgangers, definitivamente existen evidencias fotográficas de personas que se ven exactamente iguales pero que no tienen relación familiar. Es por este motivo que en el año 2016 la popular cazadora de doppelgangers, Niam Genie, comenzó con el proyecto Twin Strangers, en el que esencialmente buscas en internet a un extraño que se parece exactamente a ti. Y hay personas que han encontrado no uno, sino hasta 2 doppelgangers. De hecho, existen innumerables historias en el canal de YouTube Twin Stranger de personas que encuentran a alguien que es idéntico a ellas. Otro caso parecido es el proyecto del fotógrafo canadiense François Brunel. Je ne sais pas un souci. No soy un doble. Brunel buscó a varios pares de desconocidos, pero con una semejanza física casi idéntica para reunirlos y retratarlos, dando la impresión de que eran hermanos que quizá fueron separados al nacer. Les reúno en mi estudio y comienzan a hablar y a preguntarse por qué son tan parecidos. Y muchas veces descubren que tienen muchas cosas en común, no solo el físico, cuenta Brunel. Su objetivo es fotografiar a 200 parejas de desconocidos por todo el mundo. Asegura que todos tenemos 7 dobles en algún lugar. Por otra parte, la ciencia dice que al jugar el juego de la ruleta genética siempre existe la posibilidad de que alguien en algún lugar termine siendo extremadamente similar a otra persona aunque no haya relación directa. Solo tenemos una cantidad determinada de genes en el acervo genético humano colectivo, y aunque definitivamente hay muchas variaciones, aparentemente esas variaciones son eventualmente finitas. No somos tan diversos genéticamente. Entonces, eventualmente los números dictarán que ciertas características similares a las tuyas se pueden combinar al azar. Eso significa que, según la ciencia, es totalmente posible que te encuentres con un extraño, con una persona real, no una aparición premonitoria que se parezca inquietantemente a ti. Tal vez esto posiblemente podría explicar algunos de los casos, pero no todos. Casos a lo largo de la historia. Si bien los relatos de doppelgangers pueden parecer inverosímiles e improbables, hay casos reales en los que las personas afirman haber conocido a su doble más siniestro. Quizás el caso más conocido sea el del presidente norteamericano Abraham Lincoln, quien relató que en noviembre de 1860, durante la noche de su primera elección como presidente de los Estados Unidos, mientras se disponía a descansar en un sofá, miró al espejo de la sala y, aparte de su reflejo, vio un segundo rostro de sí mismo, pálido y fantasmal. Me vi reflejado casi en toda mi longitud, pero mi cara tenía unas 2 imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de una de ellas estaba cerca de 3 pulgadas de la punta de la otra. Yo estaba un poco molesto, quizás sorprendido, y me levanté y miré en el espejo, pero la ilusión se desvaneció. Cuando me acosté de nuevo vi la segunda cara por segunda vez, más clara si cabe que antes, y luego me di cuenta de que una de las caras era un poco más pálida,
digamos 5 tonos que la otra. Me levanté y la cosa se desvaneció de nuevo. Según Carl Sandburg, biógrafo de Lincoln, este creía que esta extraña visión fue una señal de que sería elegido para un segundo mandato, y la palidez de una de sus caras significaba que no iba a estar vivo a través de su segundo mandato, cosa que efectivamente ocurrió en el año 1865 mientras veía una obra de teatro. La emperatriz rusa Catalina la Grande también vivió una escalofriante experiencia con un doppelganger de sí misma. En el año 1796, la reina se encontraba descansando en sus aposentos cuando sus estupefactos guardias la llamaron con urgencia y le dijeron que la habían visto entrar en la sala del trono. Cuando la monarca entró a la sala real, se vio a sí misma sentada en el trono. Catalina, pensando que se trataba de una impostora, les ordenó a los soldados que le disparasen, pero la visión desapareció de inmediato a ojos de todos los presentes. Días más tarde, Catalina fallecería de un ataque de apoplejía mientras tomaba un baño. La reina Isabel I de Inglaterra también vivió una experiencia parecida. En una noche del año 1603 se vio a sí misma acostada en su cama en una postura espectral, suceso que sería el preámbulo de su muerte a los pocos días, el 24 de marzo del año 1603. En junio de 1893, el almirante inglés George Tryon vivía su día más fatídico. Al mando de 2 columnas de barcos que navegaban en la costa de Siria, dio una orden equivocada que significó que los barcos comenzaran a chocar contra otros. 357 hombres perecieron ahogados. Las últimas palabras de Tryon antes de hundirse con su barco fueron: "Es totalmente mi culpa". Sin embargo, en el mismo minuto de este incidente y a miles de kilómetros de distancia, el mismo almirante Tryon fue visto en la casa de su esposa en Inglaterra, que en ese momento daba una lujosa fiesta para sus amigos en su casa en Londres. Varios invitados juraron que vieron al doppelganger de Tryon vestido con traje de gala caminando por una escalera, antes de entrar en una sala y desaparecer. En el siglo XVI, el poeta inglés John Donne, mientras estaba en París, recibió la intempestiva visita de su esposa, que apareció con un bebé recién nacido en sus brazos, antes de desaparecer misteriosamente en el umbral de su casa. El problema es que la esposa real de Donne no se encontraba en la ciudad Luz, sino que en Inglaterra, donde acababa de dar a luz a un bebé muerto. El famoso literato alemán Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto, un día se encontraba muy deprimido a causa de un problema amoroso, por lo que decidió salir al campo a caminar. Sin embargo, a poco de caminar vio a un jinete dirigirse hacia él. Cuando lo tuvo al frente, el poeta no podía dar crédito a sus ojos. Era él mismo, pero vestido con otras ropas. 8 años más tarde, el mismo Goethe salió a dar un paseo a caballo por el mismo camino que había recorrido en aquella ocasión y, recordando ese incidente, se dio cuenta que llevaba puestas las mismas ropas que vestía su doppelganger años atrás. En Francia, en el siglo XIX, Émilie Sagui, una maestra de escuela de 32 años, aparentemente tenía un doppelganger, que fue visto varias veces, siendo uno de los casos más interesantes de la historia. Una de sus alumnas, Julie von Guldenstub, informó sobre las diversas apariciones. En una de esas apariciones, mientras Sagui estaba escribiendo en la pizarra delante de 3 estudiantes, apareció su doble de pie junto a ella. Era su imagen exacta, excepto que no sostenía un trozo de tiza. Todos los estudiantes afirmaron haberlo visto. En otra ocasión, las 42 alumnas de la escuela estaban en el pasillo para dirigirse a la clase de costura y bordado. Mientras trabajaban, pudieron ver claramente a Sagui en el jardín de la escuela recogiendo flores. Sin embargo, Sagui estaba sentada inmóvil en la silla de la maestra. 2 chicas intentaron tocar la aparición, pero se encontraron con una extraña resistencia y no pudieron penetrar el aire que rodeaba a la entidad. Pero una de las alumnas, colocándose entre la silla del profesor y la mesa, atravesó la aparición, que luego desapareció lentamente. Las niñas notaron que cuando regresó Sagui del jardín, esta se encontraba muy cansada. Sagui declaró que nunca había visto la aparición, pero admitió que cuando estaba presente se sentía sin energía. El escritor francés Guy de Maupassant finalmente relató que al final de su vida, su doble entró en su habitación y comenzó a dictarle un cuento que trataba precisamente de un espíritu maligno que se iba apoderando de su protagonista. Después de escribir el cuento dictado por el doppelganger, Maupassant comenzó a experimentar severos problemas de salud física y mental, que incluso le llevaron a ser recluido en un hospital psiquiátrico, lugar donde perdería la vida un año después.
Quizás uno de los mejores para darnos el sabor del misterio acerca de este tema sea el escritor Edgar Allan Poe, quien en su cuento William Wilson nos ofrece uno de los más claros ejemplos de un doppelganger, con el protagonista descubriéndolo poco a poco. Algo raro, empezando por la llegada a su colegio de un alumno que, sin ser pariente mío, llevaba mi mismo nombre y apellido. Una circunstancia poco destacable porque, pese a mi ascendencia noble, el mío era uno de esos apellidos comunes que, desde tiempos inmemoriales, parecen haber pasado a ser propiedad de la plebe. Mi tocayo había nacido el 19 de enero de 1813, y esta es una coincidencia bastante notable, pues se trata precisamente del día de mi natalicio. Lo miré e instantáneamente quedé petrificado, helado. Respiré con dificultad, me temblaban las rodillas y mi espíritu era presa de un horror sin sentido, pero intolerable. Jadeando, aproximé más aún la lámpara a su cara. Eran esos, los rasgos de William Wilson. El mismo nombre, la misma figura, el mismo día de llegada a la academia y después su obstinada e insensata imitación de mi manera de caminar, mi voz, mis costumbres y actitudes. Las historias de doppelganger toman muchas formas y ese es uno de sus atractivos, que son elásticas, señala la autora de novelas de misterio psicológicas Louise Welch, y añade, pero todas contienen algo o alguien que de alguna manera eres tú, haciendo énfasis en la última palabra. Y eso a menudo es escalofriante. Welch añade, a menudo en literatura nos preguntamos si el doppelganger existe o es una creación del protagonista. Pero en la vida real, hay quienes se han vuelto protagonistas de sus propias historias y dejaron de meramente preguntarse si su doppelganger existe. ¿Cómo identificar a tu doppelganger? En primer lugar, el claro indicativo es que son exactamente iguales que nosotros, pero hay otros detalles. A veces estos dobles pueden ser vistos por otros como realizando las acciones de una persona antes que la persona real lo haga, o pueden ser una sombra realizando los mismos movimientos, pero después de que hayan ocurrido. Muchos informes históricos afirman que los avistamientos de doppelganger han sido una premonición de muerte y tragedia, y estas apariciones también tienen otras cualidades paranormales extrañas. Los doppelgangers del folclore no proyectan sombras y no se reflejan en un espejo o en el agua. Y, mientras doppelgangers supuestamente no tienen ningún reflejo, hay muchos informes de personas que ven su propio doppelganger en el espejo, ya sea junto a su reflejo real o como una versión distorsionada de la misma. Ahora bien, encontrarse con un doppelganger puede ser realmente peligroso. Como se ha mencionado anteriormente, ver a tu doppelganger puede ser un presagio de muerte. Si bien ese no es el caso en todas las historias, algunos casos históricos tienen algún tipo de sombra de muerte, aunque podría decirse que la muerte de Lincoln no ocurrió de inmediato. El segundo gran peligro es que los doppelganger dan consejos maliciosos. Es necesario saber que los doppelganger no son tus amigos. Incluso si no significan la muerte, no aparecen para ayudarte. Algunas referencias del folclore apuntan que los doppelganger son los llamados gemelos malvados. Como si fueran pensamientos, de estas entidades hacen todo lo posible para insertar ideas siniestras en tu cabeza. Refiriéndose a la malvada doble idea, algunos pueblos indígenas creyeron que su doppelganger era la versión malvada que vive en el inframundo. Esto proviene de la antigua leyenda Hopi, que se refiere a los seres gemelos como el niño del sol y el niño del agua. Creen que todo lo que está sucediendo aquí en el mundo superior es opuesto al mundo subterráneo. Existen algunas teorías de que otra persona que vea su doppelganger puede significar enfermedad, e incluso si no la ves. Algunos creen que un doppelganger descubierto por un ser querido es una indicación de que no tienes buena salud. Otra teoría un poco menos siniestra pero extremadamente espeluznante es que los doppelgangers son un doble fantasmal de nosotros que vivieron en un pasado. Esto aparece en la mitología nórdica de Vardøga. Los antiguos egipcios creían en el Ka, o fuerza vital, que era esencialmente el doble de su espíritu. Creían que todo el mundo tenía un doble espiritual y cuando tú murieras tu doble viviría mientras tuvieran un lugar donde vivir. De lo contrario morirías o perderías la oportunidad de la vida eterna. Esta sería la razón por la que momificaban a sus muertos. De esta manera se evita que el cuerpo se descomponga para que Ka pudiera continuar viviendo en algún lugar. Pero tampoco es posible descartar la posibilidad de que los doppelgangers sean la prueba de un universo paralelo, por lo que si nos encontramos con el nuestro podría provocar efectos inesperados en esta realidad. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Con estos datos, como siempre, te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones.
Cuéntame tus experiencias con los doppelganger. Me gustaría mucho tener una caja llena de comentarios con sus historias. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. De esta manera podemos llegar a más personas. Si eres nuevo, te invito a suscribirte para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante, estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, me encanta leerlos. En la descripción, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis, te dejo mi más doppelganger saludo. Hasta el siguiente video.